Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes nos estén bien. Bienvenidos al canal de Carlos Guzmán. En esta ocasión tengo un extraordinario amigo en donde vamos a llevar una conversación acerca de unos casos muy interesantes que han ocurrido en un estado donde es un punto hot y quiero dar la bienvenida a Tommy Donadio. Tommy, muchísimas gracias por tu tiempo y porque nos platiques sobre esos casos que he comentado, pero déjame darte una presentación para la gente que no te conoce. Bueno, tú estudiaste allí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y te titulaste, eres especialista en una de las 7 ramas de la misma antropología, que es la lingüística. Pero bueno, por cuestiones de interés propio, como yo, nos interesa esta temática de lo desconocido, esta temática del misterio, esta temática de los objetos voladores no identificados. Tome, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Muy buenas noches a todos los amigos del canal de don Carlos Guzmán Rojas, que en mi opinión es de los investigadores más serios que he podido conocer. Para mí es un privilegio, es un honor que se fije en un servidor, o sea, el cual también, pues, me interesa mucho todo lo relacionado a la fenomenología. Por supuesto que, o sea, hay mucho por investigar y bueno, o sea, desde mi parte yo soy científico, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, lo que escriban, lo que digan nosotros los lingüistas lo estudiamos a nivel ciencia. Muy amable, muchas gracias don Carlos por la presentación. Tommy, y ya entrando en el tema, tú escribiste un libro que todavía me has comentado, no está publicado, que sigues trabajando en él, y bueno, tú me hiciste el honor de enviar un borrador del cual yo estoy gratamente sorprendido porque es toda una historia de observaciones, de testimonios, y sobre todo que muchos de ellos han ocurrido en ese punto hot que he mencionado, que es en lo particular la ciudad de Tampico. Sí, fíjese que, o sea, mis abuelos, que bueno, donde se encuentran, pues les mando un afectuoso abrazo, un cariño como tal, igual a mis padres que ya no están en este plano terrenal, pero los recuerdo con mucho cariño, ¿sí? Normalmente mi papá, cuando vivíamos en la ciudad de México, también ahí sigo radicando como tal. O sea, en cuanto tenemos vacaciones, o sea, ya sean las vacaciones de Semana Santa o las de verano, que en aquel entonces eran más extensas que las que dan ahora para los niños, pues siempre nos llevaba a Tampico. Rara vez no llegábamos y era rarísimo. Entonces, sabíamos de antemano que todas las vacaciones íbamos ahí, o sea, y pues bueno, o sea, a mí la verdad que era un poquito incómodo porque pues eran muchas horas de viaje y el calor que era tremendo, pero tremendo. Sin embargo, o sea, pues nos llegaron a pasar algunas cosas, que nunca he sabido exactamente el por qué. Y yo una vez estando ahí, pues ya normalmente era visitar a mis abuelos, que ellos se ubicaban casi por la parte central. Hay un parquecito muy especial que se llama el Parque Méndez. Ellos vivían casi enfrente. Me acuerdo que mi papá me hizo especialmente un comentario a mí, nunca entendí por qué, pero, o sea, yo normalmente me acomodaba en la parte trasera. Iba mi papá, mi mamá y mis hermanos. Yo no los recuerdo, no sé por qué, no sé el motivo. Lo asocio porque ellos me dicen que iban ahí, pero en ningún viaje que hicimos allá a Tampico los puedo recordar. Entonces, ya iba a arrancar el carro y se voltea a verme mi papá y me dice, esta vez ganaste. Y yo me quedé así como, ¿qué pasó? Y dice, es que no nos vamos a regresar por el mismo camino. Fue todo lo que dijo. No volvió a hablar absolutamente
nada. Iba muy serio, demasiado serio. Y cuando viajábamos, a él le gustaba, pues, hacer algún comentario o comentaba alguna anécdota, pero en esa ocasión fue totalmente diferente. Recuerdo que íbamos por una carretera libre y normalmente, pues, quien viaja, pues, o sea, por ese tipo de carreteras, pues sabe que te puedes encontrar un camión y es un martirio. Entonces, así, o sea, de repente nos tocaba que un camión de carga, pero él comenzó a rebasar, a rebasar, a rebasar, a rebasar, y cada vez más rápido, y cada vez más rápido, y cada vez más rápido, que llegó el momento en que yo sí estaba ya demasiado tenso. Y aquí viene lo drástico, es por eso que recuerdo mucho esa parte, ¿no? O sea, había un tramo, o sea, todo recto, y entonces nos había tocado, pues lo que, bueno, o sea, dentro del lenguaje coloquial, que cuando encuentras un vehículo pesado y que no te deja pasar, se le llama la fila india, ¿no? Entonces íbamos así a paso de tortuga, o sea, demasiado despacio. Y entonces se le ocurre salirse para el otro carril, y hay que recordar que las carreteras, o sea, cuando las circulas, las libres normalmente es tanto, o es un carril para ida y el otro de venida, o sea, es muy peligroso estar rebasando. Entonces mi papá comenzó, pero le pisaba durísimo, durísimo, y había una recta y a lo lejos venía una camioneta. Y entonces, en cuanto los dos se ven, tanto mi papá como el señor de allá, por supuesto, nosotros veníamos invadiendo su carril, ¿no? O sea, mi papá le pisa más, la otra persona le pisa más, y pues yo iba así, o sea, la verdad iba muy, muy asustado, o sea, no sabía qué hacer ni qué decir, y mi papá le pisa todavía más, y la otra camioneta, o sea, porque era una camioneta, o sea, le pisa todavía más, y cada vez era, pues, pues ya lo veíamos más cerca y más cerca y más cerca, hasta que un alma caritativa se hizo a un lado, y pues ya apenas mi padre se mete y pasa el otro tipo, pues rapidísimo, o sea, no tenía ninguna intención de pararse, ¿no? O sea, y en eso ya va otra vez a salirse, y mi mamá le dice, oye, por favor, ¿no? Por favor, vienen tus hijos, ya, por favor, ya cálmate, ya cálmate. Y a regañadientes, pues sí, que no, o sea, ya hizo caso, íbamos así, que en fila india, y apenas unos minutos de esto que estoy comentando, había un cerco, o sea, estaba custodiado por el ejército, y se acerca un soldado, y así las primeras palabras que le dijo a mi papá, dijo, no pueden pasar, se estrelló un ovni. Yo me quedé impresionado, no sabía qué decir, y mi papá reaccionó así rápido. O sea, él trabajaba, era el encargado de la seguridad de un ministro, y era el jefe de guardias de seguridad, y traía una credencial que lo acreditaba como tal. Entonces le enseñó su credencial al soldado, y le dijo, ¿sabes qué? A mí me urge llegar con mi jefe, o sea, esta es mi identificación, déjame pasar. Y vi la reacción del soldado, que no, o sea, se desconcertó. Yo creo que no se esperaba eso. No le dijo que no, inmediatamente quitó el cerco, o sea, únicamente para que nuestro vehículo pasara. Una vez que estábamos adentro, o sea, me acuerdo porque volteé a ver, el soldado estaba poniendo nuevamente el cerco, y apenas habíamos introducido, o sea, unos cuantos pasos dentro del vehículo. O sea, lo primero que me llamó la atención eran unos personajes, y quiero suponer que tal vez eran los famosos hombres de negro, porque estaban todos trajeados, traían sus lentes, o sea, estaban trajeados con traje negro y camisa blanca. Eran como, yo calculo, unos 4 o 5 personajes, más o menos, o sea, y se nos quedaron viendo así detenidamente, pero detenidamente. Mi papá los volteó a ver, pero no se detuvo. Y adelante, que esto a mí me impresionó muchísimo, había gente de la NASA, o sea, con sus trajes que de atrás decía NASA. Y yo me quedé impresionado viendo todo eso, ¿no? O sea, y Tommy, casi... aquí, perdón por la interrupción, un punto importante para las personas que nos van a hacer favor de ver,
Este hecho sucedió ya en el estado de Puebla y sucedió en el año de 1977 y además sucedió en el último día de julio, que fue cuando se supone que aconteció el estrellamiento de este ovni, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. O sea, de hecho, o sea, es lo que iba a comentar en estos momentos, o sea, que, o sea, ya después, o sea, porque pues sí me dio mucha curiosidad, pues cómo, o sea, lo primero que dijo el soldado, que se había estrellado un ovni, ¿no? O sea, y que prácticamente no podía pasar absolutamente nadie. Posteriormente, también esto es un hecho que jamás lo he olvidado, o sea, casi inmediatamente había personal de la URSS, o sea, tenían las siglas CCSP, o sea, y eso o sea, me quedé, no sabía ni qué pensar ni qué decir, pero sí los observé porque traían, o sea, igual unos uniformes muy similares, estaban casi juntos, y yo me hice ahí una pregunta, pues no que la NASA perdón, o sea, sí, no, no que los Estados Unidos y la URSS no se podían llevar, o qué pasaba, yo no entendía nada, y entonces recuerdo que, o sea, nos voltearon a ver rapidísimo y lo que estaban haciendo, ¿qué hacían? No tengo la más mínima idea, o sea, ya pasamos, llegamos a la casa y a mí me dio mucha curiosidad ese evento. Posteriormente, después me enteré que un ovni se había estrellado ahí y me quedé, o sea, impresionado, o sea, porque, o sea, y ya después uno, pues, hace análisis, o sea, estábamos cercas, ¿por qué estaba este sector de personas ahí, trajeados? Bueno, es algo que yo no supe, o sea, la actitud de mi papá una vez de que pasamos, hasta ese momento cambió su actitud, volvió a ser el mismo, estaba ya como que más relajado. Toda esa tensión del viaje, de su rostro, se veía preocupado. El por qué, no lo sé. O sea, desconozco esa parte, no sé, ¿no? O sea, pero esa es la vivencia que me tocó vivir. O sea, sí he visto muchos reportes, posteriormente me enteré de que estaban realizando una película que se llama Picardía Mexicana, que Abel Salazar era el director, y sacaron una filmación de los objetos. Yo me quedé impresionado, o sea, porque eso es algo que no se te olvida tan fácilmente, ¿no? Pues muy interesante, desde luego, este acontecimiento y la vivencia que tú tuviste, porque en realidad el ovni estrellado de Puebla es uno de los dos casos que se conocen más en México y para mí tu testimonio es muchísimo, muy importante porque aquí vemos que en realidad sí hubo un estrellamiento de un objeto volador no identificado ahí en Puebla y que no se trató de un meteorito y que no se trató del satélite espacial Cosmos 929, que los escépticos decían que había sido, porque Alfonso Salazar, mi compañero, amigo y coautor, descubrió que ese satélite efectivamente cayó a la Tierra, pero un año después. Entonces, no fue ese satélite.